Una simple llamada telefónica, el zumbido de un teléfono vibrando contra el cristal pulido de un escritorio que valía más que mi casa. Ese sonido podía cambiarlo todo. Nunca, ni en mis sueños más extraños, pensé que, al contestar aquel número desconocido, descubriría la verdad más dolorosa y, al mismo tiempo, la más reveladora de mi vida. Una verdad que costaría $500 millones. Si alguna vez sentiste que el mundo te juzgaba por tu ropa, por el trabajo de tus padres, por el barrio del que vienes. Si alguna vez la vida te puso en una esquina, haciéndote sentir invisible, quédate. Esta historia te demostrará que incluso la voz más humilde, la que tiembla de miedo, puede provocar un terremoto en los cimientos del orgullo más frío y arrogante. Dale like, suscríbete y déjame un comentario. ¿Alguna vez te hicieron sentir menos, para luego demostrarles de lo que eras capaz? Me llamo Isabela Monteiro, tengo 22 años y mi historia, hasta hace poco, olía a cloro y a dignidad silenciosa. Soy hija de María Monteiro, una mujer cuyo universo cabía en un cubo de limpieza, una mujer que toda su vida trabajó como empleada doméstica, como limpiadora. El perfume de mi infancia no eran las flores, sino el aroma a desinfectante que se impregnaba en el uniforme desgastado de mi madre cuando volvía a casa, con sus manos agrietadas por los químicos y una sonrisa cansada que nunca, jamás, se quejaba. Desde muy pequeña, aprendí a leer el mundo a través de los ojos de los demás. Entendí que para la sociedad, éramos como fantasmas. Existíamos para limpiar el desorden de otros, pero nadie realmente nos veía. Crecí escuchando susurros en los pasillos de la escuela, frases que se clavaban como astillas: pobre niña, nunca llegará lejos, su madre es solo una sirvienta. Mis compañeros, con sus zapatillas de marca y sus almuerzos calientes, se reían de mis zapatos gastados, pegados con pegamento para que duraran un mes más. Se burlaban de mis libretas, que eran las de mi primo del año anterior con las hojas limpias arrancadas y unidas de nuevo. Se reían hasta de mi almuerzo, un simple pan con mantequilla y un termo con café, que mi madre preparaba a las 5 de la mañana antes de salir a su primer turno. Yo soñaba en grande, sí. En secreto, devoraba los libros que encontraba en la basura de las casas ricas que mi madre limpiaba. Soñaba con ser economista, con entender ese lenguaje de cifras y mercados que movía el mundo. Pero cada día, la realidad me daba una bofetada. Cada mirada de lástima, cada puerta de servicio por la que teníamos que entrar, me recordaba mi lugar. Era un jueves por la tarde. El sol se filtraba por los inmensos ventanales de una oficina en el piso 40, en el corazón del distrito financiero. Estábamos en la sede de Global Investments. El lugar era una catedral de cristal y acero, un santuario del dinero y el poder. Mientras mi madre limpiaba los baños de mármol, yo la ayudaba puliendo los escritorios. Estaba frente al más imponente de todos, el del CEO, un escritorio de cristal tan grande y vacío que parecía un lago congelado. Y entonces, sonó. Un teléfono olvidado sobre el cristal. No era un teléfono común. Era un rectángulo de obsidiana y luz, un modelo que yo solo había visto en revistas. En la pantalla, junto a un número internacional, había una notificación en árabe que, por supuesto, no entendí. Y debajo, una cifra que me hizo contener la respiración, una cifra que parecía un error tipográfico: $500 millones americanos. La curiosidad me paralizó. Mi instinto gritaba: no lo toques, Isabela. No es tu mundo. Pero la llamada entrante era insistente, un zumbido urgente que parecía perforar el silencio reverencial de la oficina. Mi corazón latía desbocado. ¿Y si era una emergencia? Tomé aire, sentí el frío del aparato en mis dedos, con voz temblorosa, un hilo de voz, contesté: ¿aló? Del otro lado, una voz masculina, profunda y resonante, como el eco en un desierto, habló en un inglés perfecto, pero con un fuerte acento árabe: necesito la confirmación verbal para la transferencia. Hablo con el señor Antonio Duarte, CEO de Global Investments. Mis manos empezaron a sudar frío. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué se suponía que debía decir? La hija de la limpiadora no habla con hombres que mueven fortunas. Apenas pude susurrar: no, no, señor. No soy él. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso, cargado de significado, que duró una eternidad. Luego, la voz respondió, con un tono indescifrable, casi profético:
Entendido. Entonces, por favor, dígale al señor Duarte que su destino, y el de medio mundo, cambiarán hoy. Y colgó, dejándome con el teléfono en la mano, el corazón en la garganta y un eco de confusión y miedo. En ese preciso instante, como si fuera una escena de una película, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Era él. Antonio Duarte. El millonario, el genio de las finanzas, el hombre cuyo nombre era sinónimo de poder. Entró con su traje italiano impecable, su reloj de oro brillando y una mirada que parecía tasar el valor de todo lo que veía. Y me vio a mí, la hija de la limpiadora, sosteniendo su teléfono personal. Su rostro se contrajo en una mueca de ira y desdén. ¿Qué demonios haces tocando eso? ¿Quién te dio permiso? Su voz era como un látigo, fría y cortante. Las cosas en este escritorio valen más que tu vida entera. Intenté explicarle, tartamudeando sobre la llamada urgente, sobre el mensaje. Pero no me dejó terminar. Me arrebató el teléfono de la mano con un gesto violento. Revisó el registro de llamadas, vio el número internacional, en lugar de la más mínima curiosidad o agradecimiento, me lanzó una mirada que me congeló por dentro. Una mirada de puro desprecio. Una hija de limpiadora, dijo, arrastrando las palabras con asco. Nunca debería tener en sus manos algo tan importante. Jamás entendería el peso de las decisiones que se toman aquí. Esas palabras no fueron un regaño. Fueron una sentencia. Un recordatorio cruel, brutal, de que para él, yo no era una persona. Era una mancha en su mundo perfecto. Mi madre, que había escuchado todo desde la puerta, con el trapo de limpieza aún en la mano, bajó la cabeza. No dijo nada. Pero vi cómo sus hombros se encorvaban 1 milímetro, como si el peso de esa humillación fuera físico. Yo sentí un nudo de fuego en la garganta. Quería gritar, quería llorar, pero me tragué mi rabia y mi dolor. El despido fue silencioso y brutal. Al día siguiente, nos informaron que nuestros servicios ya no eran necesarios. Pero Duarte no se detuvo ahí. Hizo circular el veneno. Esparció el rumor de que habíamos sido despedidas por conducta sospechosa, insinuando que habíamos intentado robar información confidencial. El mundo se nos vino encima. Mis pocas amigas dejaron de hablarme. Los vecinos del barrio nos miraban con desconfianza, cuchicheando a nuestras espaldas cuando pasábamos. Mi madre, una mujer que solo había conocido el trabajo duro y la honestidad, no conseguía otro empleo. Su nombre estaba manchado. Lloraba por las noches, en silencio, en la oscuridad de su cuarto, culpándose por haber arruinado mi futuro. Pero en medio de esa oscuridad, algo dentro de mí cambió. La humillación, en lugar de aplastarme, se convirtió en combustible. La imagen del rostro de Duarte, su desprecio, se grabó a fuego en mi mente. Y me hice una promesa. Le juré a mi madre, y me juré a mí misma, que no me quedaría marcada por las palabras de un hombre que se creía dueño del mundo. Le demostraría, y me demostraría, que el valor de una persona no lo define su cuenta bancaria. Los siguientes meses fueron mi campo de batalla personal. Dormía 4 horas al día. Mientras mi madre finalmente conseguía trabajos esporádicos, yo me dediqué a estudiar con una ferocidad que no sabía que poseía. Aprendí inglés viendo películas con subtítulos y repitiendo diálogos hasta que mi pronunciación fue perfecta, usando videos gratuitos en Internet. Me inscribí en un curso online de inversiones y finanzas con el poco dinero que ahorramos. Noches enteras con el único brillo de la pantalla del portátil, traduciendo términos financieros, analizando mercados, mientras el resto del mundo dormía. El mundo de Duarte, ese de cifras y poder, se estaba convirtiendo en mi lenguaje. Mientras él y su empresa aparecían en las noticias por escándalos de evasión fiscal y tratos corruptos, yo, en el anonimato de mi pequeño cuarto, construía mi propio camino, ladrillo a ladrillo. A los 22 años, lancé una pequeña consultora virtual. La llamé Futuro Accesible. Mi misión era simple: ayudar a familias humildes, como la mía, a invertir sus pequeños ahorros de forma segura, sin miedo a ser estafados por los tiburones financieros. Y un día, el destino, con su ironía perfecta, decidió que era hora de nuestro reencuentro. Me invitaron como traductora voluntaria a una conferencia internacional de inversiones. Una organización sin fines de lucro necesitaba a alguien bilingüe para un panel de inversores de Oriente Medio.
Era mi primera vez frente a empresarios de ese nivel. El aire en el auditorio vibraba con poder y dinero. Y entonces lo vi. En primera fila, con el mismo porte elegante, el mismo traje caro, pero con un rostro visiblemente más cansado y ojeras que ni el mejor maquillaje podía ocultar, estaba Antonio Duarte. Un fantasma de mi pasado. Mi corazón dio un vuelco, pero respiré hondo. Ya no era aquella niña asustada. Llegó mi momento. Tenía que interpretar en vivo una videollamada para todo el auditorio. El rostro de un hombre árabe, de facciones nobles y mirada penetrante, apareció en la pantalla gigante. Y mi sangre se heló. Era la misma empresa de la llamada de los 500 millones. El silencio en la sala fue absoluto cuando el representante, a quien presentaron como el señor Al-Fayed, comenzó a hablar en inglés. Y yo comencé a traducir. Hace un tiempo, dijo su voz profunda, mientras mi voz, ahora clara y sin fisuras, la traducía al español. Estábamos a punto de cerrar un acuerdo histórico. Pero una llamada fue contestada por error, por una joven. No sabemos su nombre. Pero su voz, humilde y asustada, nos recordó que la dignidad no tiene precio, y la honestidad no se encuentra siempre en las altas esferas. Decidimos investigar más a fondo a nuestro posible socio. Y por eso, queremos que esa joven, si es que alguna vez la encontramos, sea nuestro vínculo oficial en este país, no usted, señor Duarte. Todas las cabezas del auditorio giraron para mirarme a mí, la traductora en el escenario. Y luego, giraron para mirar a Duarte. Su rostro, antes arrogante, palideció hasta volverse del color del papel. Se le cayó la pluma de la mano. Respiré hondo, lo miré directamente a los ojos desde el escenario y traduje esas últimas palabras con una firmeza que hizo eco en todo el salón. Sentí que mis manos, por primera vez, no temblaban. Pero la revelación no había terminado. El señor Al-Fayed continuó hablando, y lo que dijo a continuación fue la verdadera explosión. Señor Duarte, prosiguió, y yo traduje, sintiendo el poder de cada palabra, usted nos presentó una propuesta para nuestro fondo de inversión ética. Un fondo destinado a empresas que promueven el desarrollo social y la sostenibilidad. Nos habló de proyectos para comunidades de bajos recursos y de un compromiso con la gente. Hizo una pausa. Duarte se hundía en su asiento. Teníamos sospechas sobre la veracidad de sus informes. La llamada que esa joven contestó no era para confirmar una transferencia hacia usted. Era nuestra última prueba. Una trampa. Le preguntamos si era usted, el CEO, para verificar si estaba personalmente supervisando una operación tan delicada y humana. Su ausencia, y la respuesta honesta y asustada de esta joven que ni siquiera sabía quién era usted, nos confirmó todo. Usted delegaba, mentía, y estaba usando una fachada de caridad para desviar fondos a sus empresas corruptas. El destino del que hablé ese día, señor Duarte, era el suyo. El auditorio contuvo el aliento. Yo también. De repente, todo encajaba. Yo no había sido solo un error afortunado. Mi simple y honesto no soy él, había sido la pieza clave que desenmascaró un fraude multimillonario. El golpe final llegó como un trueno. Los 500 millones de dólares nunca fueron para Global Investments. Son para encontrar y financiar a líderes que sí entienden el valor humano. Líderes como la señorita Monteiro, la fundadora de Futuro Accesible, a quien hemos estado siguiendo desde hace 6 meses. Señorita Isabela, nuestra propuesta es para usted. El color abandonó por completo el rostro de Duarte. No era solo la pérdida del dinero. Era la aniquilación pública de su ego, frente a todo el mundo que una vez lo veneró. Fue destruido, no por un rival millonario, sino por la verdad que una hija de limpiadora había revelado sin siquiera saberlo. Duarte me buscó después de la conferencia, cuando la gente se arremolinaba a mi alrededor para felicitarme. Su voz ya no era altiva. Era el susurro de un hombre roto. Isabela, yo, no sabía que eras tú. Bajó la mirada por primera vez en su vida. Lamento profundamente lo que te dije aquel día. Lo miré con calma. Sin odio, sin rencor. Solo con la serena dignidad que mi madre me había enseñado con su ejemplo silencioso. No lo lamente por mí, señor Duarte. Lámentelo por todas las veces que trató a alguien como si valiera menos.
Porque el verdadero valor de una persona no está en una cuenta bancaria, sino en el carácter que demuestras cuando crees que nadie importante te está mirando. Él no respondió. Su silencio fue la confesión más grande de todas. Se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo entre la multitud como un fantasma. Ese día entendí que el desprecio no tiene por qué ser una sentencia. Puede ser la semilla de tu grandeza, si decides regarla con coraje y no con lágrimas. Que la honestidad, incluso en un susurro tembloroso, tiene más poder que el grito arrogante de un imperio construido sobre mentiras. Y que la voz de una hija de limpiadora, la voz que un día fue considerada insignificante, puede llegar más lejos que el orgullo de un millonario, e incluso, cambiar el destino de medio mundo. ¿Alguna vez alguien te humilló y pensó que nunca saldrías adelante? ¿Alguna vez tu honestidad, por pequeña que pareciera, marcó una gran diferencia? Cuéntame tu historia en los comentarios. Dale like si crees en el poder de la dignidad, suscríbete para más historias que nos recuerden de que estamos hechos, y comparte este video. Porque nunca sabes a quién puede inspirar para que no se rinda jamás.